Las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Japón en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron un hecho que marcó la memoria histórica para siempre. Desde ese día se instaló la idea de que nuestra civilización podría desaparecer de la faz de la Tierra. A pesar de esto, es importante aclarar que el desarrollo de la energía nuclear no solo está vinculado a la construcción de armas de destrucción masiva, aunque su uso militar ha construido en el sentido común la idea de que cada vez que hablamos de ella la asociamos a las bombas atómicas. No es la primera vez que una invención humana se desvía de los orígenes con los que fue creado y termina generando tragedias. Uno de sus usos más importantes está vinculado al campo de la medicina. Los profesionales sanitarios la utilizan en distintas técnicas de diagnóstico. Otro campo está relacionado a la producción de energía eléctrica. Los reactores nucleares se utilizan para producir electricidad con un bajo impacto ambiental y son una fuente de energía sustentable. Además de estos dos ejemplos, que son los más difundidos, existen otros de los más diversos, como en el medio ambiente, las industrias y la agricultura. Pero en la opinión pública, esto queda en un segundo plano. Y cuando hablamos de energía nuclear, caen sobre nosotros las peores pesadillas apocalípticas. Durante todo el periodo que se conoció como la Guerra Fría durante el siglo XX, la amenaza latente de una guerra de dimensiones nucleares estaba presente, dada la división del mundo en dos grandes bloques: la Unión Soviética o campo socialista y el occidente capitalista comandado por Estados Unidos. Ambas potencias invertían sumas exorbitantes de dinero para construir centrales nucleares y bombas atómicas. En los años 80, la tragedia de Chernobyl volvió a mostrar los rasgos destructivos y apocalípticos de las posibilidades de un colapso nuclear. El accidente generó una nube radioactiva en la atmósfera que se extendió por 162.000 kilómetros cuadrados y abarcó Europa y América del Norte. Las alarmas en el mundo volvieron a encenderse. Con la desaparición del bloque soviético, la tensión de una guerra de dimensiones nucleares pareció disuadirse durante un tiempo, hasta que otros países por fuera de las grandes potencias comenzaron a tener y construir armas nucleares. Recordamos que ese fue el argumento que utilizó Estados Unidos en el 2003 para iniciar su invasión a Irak, buscando armas de destrucción masiva y los laboratorios nucleares de Saddam Hussein. Pese a que el territorio fue arrasado, nunca hubo evidencia que demostrara la existencia de tal cosa. Otro país que ha estado en el centro de la escena es Irán, quien ha sido denunciado por Israel de construir una bomba nuclear, algo que ha sido negado por las autoridades iraníes. Sin embargo, esta desmentida del país persa igualmente ha llevado a que el gobierno de Teherán sufra sanciones políticas y económicas por parte de los Estados Unidos. Hoy está abierta una instancia de negociación en Viena para que, según la versión occidental, se impida que Irán construya una bomba atómica. Pero, ¿quiénes sí son los países que legalmente cuentan con armas nucleares y son considerados estados nuclearmente armados, un estatus reconocido internacionalmente otorgado por el Tratado de No Proliferación Nuclear? Según el tratado, las naciones firmantes son las únicas que tienen permitido contar con ellas. A su vez, de este se desprende una tarea: garantizar que no proliferen en el resto del mundo. Los estados firmantes son los Estados Unidos de América, la Federación Rusa, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Francesa y la República Popular China. ¿Qué tienen en común 5 de los países firmantes de estos acuerdos? Son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si bien está conformado por 15 miembros, de los cuales 10 no son permanentes, estos 5 países tienen capacidad de veto, lo que les da un peso significativo a la hora de emitir resoluciones. Este organismo dice en su carta que debe velar por la resolución pacífica de los conflictos, es decir, es el encargado de mantener la paz y la seguridad internacional. Además, estos 5 países que sí poseen armas nucleares deben actuar como observadores y regular que otros países no puedan desarrollarlas. Esto muestra el poder de las armas. El riesgo de un desenlace nuclear está sujeto a lo que pueda o no decidir este órgano de las Naciones Unidas. Otros 3 países que no son firmantes del tratado y han realizado pruebas nucleares son India, Pakistán y Corea del Norte. Por eso, en más de una oportunidad han estado en el ojo de la tormenta. Pero al final lo que prima son las alianzas y los alineamientos con las grandes potencias, sobre todo occidentales, y más directamente con Estados Unidos para ser acusados e inducidos a desarmarse. Hasta el día de hoy, el eje del mal en el mundo se ha trazado según los intereses geopolíticos norteamericanos, lo que conocemos como un orden mundial unilateral, algo que en los últimos años se está poniendo en cuestión. En nuestros días, la posibilidad de utilizar armamento nuclear ha vuelto a las noticias con la guerra en el este de Europa. Sin embargo, si bien no se habló directamente de bombas atómicas, de ambos lados de la trinchera aparecieron acusaciones cruzadas sobre esto. Por un lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, insinuó que Rusia podría llegar a implementar por lo menos el uso de armas biológicas o químicas. Desde el otro lado, la Federación Rusa viene denunciando desde los orígenes del conflicto que la OTAN quiere avanzar hacia el este, hasta sus propias fronteras, intentando sumar a Ucrania a la alianza y que allí tendría planeado la construcción de una bomba atómica. Por eso, uno de los objetivos principales que se plantearon desde Moscú para la resolución de la avanzada bélica es la desmilitarización de Ucrania y que desista la idea de formar parte de la OTAN. En las últimas semanas, Vladimir Putin denunció ante la prensa que había encontrado evidencia de que su vecino contaba con laboratorios financiados desde Estados Unidos para desarrollar armamento
armamento nuclear y advirtió que Rusia contaba con la capacidad de respuesta. Hasta el momento todo ha quedado en el campo de la especulación y en la retórica de la guerra, con amedrentamiento de ambos lados sobre la posibilidad del uso de armas nucleares. Lo que no quita que en situaciones como la que se viven hoy en día, el riesgo nuclear esté presente. Si el Consejo de Seguridad de la ONU, que debe velar por la paz y la seguridad, y el Tratado de No Proliferación Nuclear, que debe intentar que no se siga generando una escalada de armas de destrucción masiva, tiene a dos de sus principales miembros agitando la amenaza nuclear, quienes además son dos de los países con mayor capacidad nuclear del mundo. ¿Hasta dónde debemos confiar que existe una voluntad real de desterrar del horizonte una catástrofe mundial relacionada al riesgo nuclear? ¿O por qué seguir generando demonizaciones de otros países cuando quienes realmente tienen las posibilidades no actúan en consecuencia?